para compartir tu palabra. Te ruego, Señor, que hables a través de este siervo, que uses mi vida, que esta iglesia pueda ser edificada en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos, sean tan gentiles. Quisiera hablar un poco acerca de la iglesia que conquista los aires. La iglesia que conquista los aires. Definitivamente en el camino cristiano hay momentos muy bonitos y muy agradables cuando la presencia de Dios se siente y uno la puede percibir porque uno está sensible a la presencia de Dios, y es tan perceptible que cuando uno se levanta en el mínimo canto de un ave o de un pajarillo, uno siente la presencia de Dios. Se arrodilla uno de pronto a orar a cualquier hora del día y ahí siente uno la presencia de Dios. Pero también hay momentos difíciles en la vida cristiana donde, por más hermosa y suavizada que vaya la palabra o sazonada la palabra, parece ser que uno está como inmune a ella. Parece que no siente la presencia de Dios y todo se convierte como en rutina, como tradición, como religioso. Vamos a la iglesia y siempre le adivinamos hasta los coros que van a cantar los hermanos en la alabanza. Ya sabemos qué ropa se pone el hermano fulano, y todo está envuelto en algo superficial, pero la presencia de Dios parece que no se deja sentir en la vida de uno. Y es ahí cuando uno empieza a pensar, bueno, tengo que recomponer mi vida. A veces estas mismas situaciones no nos dejan ni siquiera pensar que tenemos que hacerlo, que tenemos que arreglar nuestra vida con el Señor. Porque, hermanos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos llamados para cosas muy grandes. Yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero nosotros estamos llamados para conquistar cosas grandes. No somos una iglesia pequeña. Muchos decían y se burlaban de nosotros años atrás por el número que nos congregábamos, quizá, como dicen muchos, en garajes. Pero esta iglesia se ha venido convirtiendo en una señora iglesia, porque el dueño de ella es un señor pastor. Amén. Y entonces nos damos cuenta que el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo para que nos quedemos pensando en cosas superficiales, sino que tenemos que poner la mirada arriba, muy en alto, donde está nuestro Dios. Estamos llamados a conquistar el mundo, amén, y no a ser conquistados por él. Estamos llamados para que el mundo se convierta a nosotros y no nosotros al mundo. Estamos llamados a cambiar de la tibieza a algo caliente en el espíritu. Estamos llamados a derribar montañas y gigantes, y nos encanta, ¿verdad?, cuando a nosotros se nos predica con esa efervescencia del poder que tiene esta iglesia delegado por el Señor. Pero cuando estamos viviendo estos momentos difíciles, parece que todo está muy frío, parece que todo está muy callado, todo está muy difícil. Pero quiero decirle, hermano, que nosotros como iglesia del Señor estamos viviendo el último tiempo, amén, para nuestro encuentro y reunión con Él. Y es el tiempo en el cual nosotros debemos estar expectantes a la venida, porque hay un punto de encuentro con nuestro Dios. Y esta iglesia se ha de preparar en todos los campos espirituales para recibir al Señor como una novia que se ha preparado adecuadamente para su novio. Demos gloria a Dios. A veces uno no le encuentra el sentido a los muchachos cuando no leen la Biblia, que porque allí hay cosas aburridas.
No, es que los temas bíblicos son temas a veces que no encajan con nuestra realidad y nuestra actualidad. Pues la Biblia es un libro que tiene telenovelas o novelas, tiene una dramaturgia especial. Allí encontramos un romanticismo específico entre Dios y su novia. Gloria a Dios. Si usted quiere enamorarse de un libro que le cuente las historias más hermosas, entonces enamórese de la Biblia. Gloria a Dios. Allí encontramos una historia que acabamos de leer. Leímos el desenlace de la historia. Abraham le dice a su criado Eleazar: yo necesito que mi hijo se case. Yo necesito que este muchacho ya está como mayorcito, ya puede hacer su vida. Vaya y le consigue una muchacha que sea de nuestra familia. Y le hace un juramento, le hace jurar sobre sus piernas por Jehová que va a conseguir la persona adecuada. Este hombre hace lo correcto al obedecer a su señor. Y se va este criado, toma los camellos, los organiza, prepara la dote, porque él va a buscar la dirección de Jehová, y a donde Jehová le conduzca, entonces, según la señal que ha pedido, él va a encontrar la mujer perfecta para su señor o para el hijo de su señor. Cuando hablamos de esta parte, parece que es algo trivial y familiar y que es una historia más que está allí contenida en las Escrituras. Pero esto tiene una tipología especial que representa a la iglesia y el encuentro del Señor con su iglesia. Allí hay unos elementos indispensables que hay que tomar en cuenta. Primero, que hay un señor de una casa, se llama Abraham, ¿verdad? Que hay un hijo que tiene Abraham. Yo no soy dualista, hermano, yo soy unicitario, para que no me vayan a malinterpretar. Creo que Jesús es el Padre, sino que esto es una simbología de oficios, de una funciones específicas que cumple Dios con la iglesia y que están representadas en estos personajes como Abraham, como Isaac y Rebeca, y como aquel hombre siervo Eleazar Damaseno. Entonces la palabra del Señor nos está mostrando un cuadro. Cuando este hombre llega, el criado llega a donde estaban los lugares de beber agua de animales y de tomar agua para las casas, encuentra a esta mujer y según las indicaciones y las señales que él le había pedido al Señor, estoy tratando de resumir, hermano, usted en su casa lee la historia completa. Este hombre le pide a ella que se identifique quién es, quiénes son sus padres, dónde vive, y él empieza a engranar toda una historia que él ya ha idealizado en su mente, del cual sale o de la cual sale la que tiene que ser la esposa de su Señor. El desenlace es lo que acabamos de leer. Al fin se le pregunta a la muchacha: ¿tú quieres ir con nosotros? Y ella dice: claro que yo quiero. Y ahí tenemos que tener claro, hermanos, porque en Apocalipsis dice, la esposa también dice: ven, yo quiero ir, amén. Yo quiero ir al encuentro con mi Señor. Yo quiero estar muy pronto con Él. Pero cuando estas situaciones difíciles se presentan en la vida, parece que cuando se nos predica que el Señor está a las puertas de arrebatar su novia, nosotros como que decimos: Señor, aguanta un poquito, espérate un poquito. Pero la iglesia debe tener un ardiente deseo de encontrarse con el Señor en ese punto de encuentro que el Señor ha destinado. Recuerde que usted no se va a casar con un occidental, usted se va a casar con un oriental. Jesús era oriental. Por lo tanto, podemos tomar la simbología y tipología del matrimonio oriental, no como el nuestro. El nuestro es muy diferente al matrimonio oriental. El matrimonio oriental tiene un significado y una connotación muy, muy diferente. De hecho, hermanos, el matrimonio que Dios establece en una pareja
y según lo establece en el capítulo 3 de Génesis, es un matrimonio que es una réplica del matrimonio de Jesús y su iglesia. No es Adán y Eva los que se imponen en la regla, es el matrimonio del Señor y la iglesia, es la regla, amén. Y por eso se toma como base ese matrimonio. Y los judíos empezaron a practicarlo de generación a generación. Y cuando la iglesia va a encontrar al Señor, entonces hallamos unos elementos muy demarcados en las Escrituras. La parábola de las 10 vírgenes es una parábola que nos da una luz muy amplia acerca de lo que es un matrimonio entre un oriental judío y una muchacha doncella. Aquí encontramos a unas doncellas que se van con la novia a encontrar al novio. Las 10 vírgenes representan esas doncellas que hacen un acompañamiento de preparación a la novia y que van a estar en un cortejo muy especial. El Señor Jesús dijo, escuche esto, Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, en estos 3 años que he estado con ustedes yo se los hubiese dicho. Pero yo voy a ir al Padre, ¿verdad? Y vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén también conmigo, dijo el Señor. Voy pues entonces a preparar un lugar. Habían unos roles que cumplir. El padre cumplía unos roles, la novia cumplía unos roles, el novio cumplía unos roles. Entre ellos el padre era el que hacía la invitación. ¿Recuerdan ustedes la parábola del hombre de la casa? El Señor que mandó a todos sus siervos: vaya, recojan a todos estos invitados y entreguen esta invitación específica a la fiesta de boda que le voy a hacer a mi hijo. ¿Recuerdan ustedes la parábola? Y se fueron y recorrieron y la gente estaba ocupada, entretenida en muchas cosas. Y por último este señor se enojó mucho y dijo: no, pues entonces vayan y traigan a todos los que encuentren en el camino, cojos, mancos, ciegos, y tráigalos y fórcenlos a que entren, ¿verdad? ¿Sí recuerdan ustedes la parábola? Pues esto es un matrimonio oriental. El padre es el que se encarga de la logística del matrimonio. Los siervos van y hacen un acompañamiento con el padre y el novio a la casa de la novia que se ha escogido que fuese para que sea esposa. Estos, después de hacer un acta y un contrato de desposorio, se comprometen y en un tiempo determinado por el padre. No es el hijo y el novio el que determina la fecha en que va a venir por su novia. Por eso Jesús dijo: el día ni la hora nadie lo sabe, sino mi Padre. Y él lo dijo hablando en su humanidad, porque el rol que él estaba desempeñando era un rol como humano. Pero en la divinidad es el Padre el que tiene el tiempo medido y contado. El Padre es el que sabe la fecha y por eso Él es el que entrega la invitación. El Hijo se encarga de la preparación de la casa a donde va a llevar a su novia. Por eso Jesús dijo: voy pues a preparar lugar. Y la novia ha de estar encargada de pulirse, cuidarse y no violar el contrato prenupcial que ha celebrado de desposorio con su futuro esposo. En ese contrato hay una cantidad de celebraciones que hay que hacer. La fiesta se hace como de 7 días, entonces era una fiesta muy especial. Pero cuando el novio se iba con su padre, la novia quedaba esperando siempre, porque por el mismo lugar por donde el novio se había ido, por ahí mismo iba a regresar. Por eso la novia y las doncellas siempre estaban expectantes por el camino por donde había venido y por donde se había ido el novio. Por eso cuando Jesús ascendió al cielo, ¿recuerdan los 2 varones que se pararon al lado de Jesús? ¿Y qué dijeron?
Asimismo, como le habéis visto ir al cielo, de la misma manera vendrá. Gloria al Señor. Porque esto es un matrimonio oriental, porque estamos tratando con un señor judío llamado Jesús, que es nuestro Señor. Gloria al Señor. Entonces Él está preparando a esta iglesia. Ahora, yo les decía al principio, somos los conquistadores del aire. Mire, hermanos, para nosotros es normal meternos a cualquier rincón de esta tierra y nos convertimos en personas especialistas en trochas, en autopistas, pero nosotros no hemos todavía conquistado el espacio en su plenitud. Nosotros podemos viajar y llegamos hasta cierto lugar en el aire, pero en su plenitud el ser humano no ha conquistado las alturas, los aires. La única que ha de conquistar los aires en su plenitud es la iglesia del Señor. Créalo, hermano. Fuimos diseñados por Dios para vivir eternamente en los aires. Eso dice el apóstol Pablo. Pablo le dijo a los tesalonicenses, dice que iremos al encuentro con el Señor, aleluya, en las nubes. Así como Rebeca fue y el novio venía y en un punto de encuentro llegaron y se encontraron, así la iglesia también ascenderá al cielo para encontrarse con su novio en las nubes. ¿Cuántos lo creen así? Eso dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Esto todo es una simbología muy especial. Pero mire, hermano, una mujer llamada Ana dijo: Él es el que hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace andar. Esta iglesia está diseñada para las alturas. Mientras se llega a ese tiempo, no le agache la cabeza a los problemas. Mientras se llega a ese día, no le agache la cabeza a la enfermedad. Mientras llega ese día, no se arrodille al pecado. Mantenga su cabeza en alto. El escritor a los Hebreos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, al que hemos de ver con nuestros ojos cuando descienda por esta iglesia y diga: pueblo mío, sube acá. Esta iglesia tiene una promesa maravillosa. Aleluya. Esta promesa no nos la va a quitar nadie ni nada en este mundo. No podemos vivir en derrotas y de derrota en derrota creyendo, hermano, que así se vive la vida cristiana. No, Señor, la vida cristiana es una vida de victorias. Es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace claro y perfecto. Dele ese aplauso al Señor. Cuando Pablo exhorta a los hermanos a que se pongan un traje de guerra, lo han leído, ¿verdad? Tomad la armadura de Dios. Él dice de dónde vienen los ataques a la iglesia, ¿cierto? Dice que viene de los aires. Cuando Daniel oró terminadas los 70 años de cautiverio, ya él cansado de esos 70 años y conociendo la profecía de Jeremías de los tiempos que eran 70 años, él se va a orarle al Señor y dice que ora 21 días, hace un ayuno de 21 días. Cuando termina la oración de 21 días, viene un ángel para fortalecerle y le dice: desde el primer día que dispusiste en tu corazón, dice, fueron oídas tus oraciones. Y el Señor envió mensajero, pero en el aire hubo una guerra. Dios tiene promesas muy grandes para nosotros, pero a veces nosotros no las alcanzamos porque hay
obstáculos en los aires que detienen la bendición de esta iglesia. Y hay una confabulación de potestades y huestes espirituales de maldad que combaten en contra de la iglesia, y como solo los espirituales lo pueden ver, la mayoría pasa desapercibida y no entiende lo que está pasando a su alrededor. A veces hay un ambiente hostil en nuestra casa. Vamos a arrodillarnos y nos quedamos dormidos. ¿Cuántos se han quedado dormidos orando? Levante la mano. Amén, somos humanos. Cansados, trasnochados. Y uno como que quiere hacer ese esfuerzo. Yo no soy de los que critica al hermano que se quedó dormido. Hermano, estamos todavía en un cuerpo de carne. Ahora, si se queda dormido todos los días, entonces empezamos a meterle el taser ahí para despertarlo, el tábano. Pero hermanos, hay momentos en que uno no quiere nada. ¿A cuánto le ha pasado? Y se proyectan unos programas para la iglesia, y a uno le parece que va a ser el mismo programa que se hizo hace poco. Dice, no, es que todo es lo mismo. Yo no sé el hermano Jorge por qué no se inventa otra. El hermano Jorge debería predicar con la cabeza para abajo, a ver si de pronto yo me motivo. No, eso piensan algunos, ¿no? Yo no. Uno quisiera que ocurriera como algo extraordinario en la iglesia, como que, no sé, los ventiladores giraran al otro lado y pasaran cosas rarísimas, como para uno empezar a entender que aquí suceden cosas especiales. Pero sí, uno quiere que venga un ángel y le ponga el vasito de agua a uno acá para fortalecerlo. Pero hermanos, estamos todavía en una esfera natural, en una esfera humana, pero Dios nos ha dado a nosotros algo por el Espíritu Santo, que es la capacidad de discernir lo que pasa en los aires. Si usted no discierne lo que pasa en el mundo espiritual, jamás va a no va a poder ponerle freno a lo que pasa en el mundo natural. Nunca, nunca, jamás. Primero tenemos que empezar a entender que tenemos una guerra grande, grande, que combate contra esta iglesia, que la quiere acabar, que quiere acabar su hogar, quiere acabar su familia, quiere acabar sus hijos, quiere acabar el pastor, quiere acabar con los músicos. Y a veces la iglesia entra en una cosa, en una frialdad, en una cosa terrible, y entonces los hermanos hacen por acá y buscan por allá, se convoca una cosa, se convoca a la otra y no pasa nada. Ojo con eso, hermanos. Estos géneros no se derrotan sino con oración y ayuno, con poder de Dios. Y el poder de Dios no se busca por ahí viendo la reprogramación de Betty la Fea. Hay cosas que van más allá. Pero hermano, a mí me llama la atención que el punto de encuentro entre Cristo y la iglesia no es en la tierra, es en los aires, desde donde vienen los ataques más feroces que quieren acabar y hacer añicos a esta iglesia. Allá el Señor nos va a levantar. Oiga bien, no nos va a levantar con esta carne y con esta sangre. Él va a hacer antes una operación transformadora para que usted sea apto para llegar a las alturas y ser expuesto en los aires como un triunfador frente a las huestes, y todas las huestes del diablo y todas las tinieblas van a ver que tú eres un triunfador, porque quien transformará tu cuerpo no será cualquiera, sino el mismo Dios, que nos levantará en un abrir y cerrar de ojos. Dele al Señor ese aplauso. A Él es la gloria. Oh, la alabanza a aquel que puede hacernos triunfantes en la dificultad. Entonces, ¿de qué se preocupa, hermanos?
¿Por qué preocuparnos tanto por cosas que al fin y al cabo van a pasar como la nube? ¿Por qué preocuparnos tanto por la batalla? ¿Será que sí voy a poder? ¿Será que sí voy a lograr? Hermano, quite de su lenguaje ese lenguaje de derrota. Quite de su boca expresiones derrotistas. Tú no eres llamado a estar en esta iglesia y perder la batalla. La meta del que corre no es correr, la meta del que corre es ganarse el primer lugar. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice: corred de tal manera que lo alcancéis. La meta de esta iglesia es llegar al blanco que es Cristo. Hermanos, saquémonos de aquí que no podemos. Que es que esto está muy duro, hermano. Es que la dimensión nuestra no es una dimensión superflua. Es una dimensión mucho más grande. Es una esfera mucho más poderosa. Es una esfera de lo eterno. El Señor, los tesoritos y los regalos que nos tiene, no los trae de acá, los trae del cielo. No son temporales, son eternos. Visualice su victoria desde ya. Mírese triunfador en el nombre de Jesús. Mírese en las alturas transformado con su vestido blanco, recibiendo a su novio. Empiece a declararlo desde ya, y cuando venga la prueba usted esté consciente, declarando siempre: yo puedo triunfar, yo puedo vencer, porque no lo hago yo solo. Hay uno que está conmigo y es mayor que el mundo, es mayor que lo exterior. Él es el que me lleva aún más allá de la muerte. Aleluya. Es que lo bueno de nuestro Dios es que Él conoce el final sin que haya empezado el principio. Eso es lo bueno de nuestro Dios. Nosotros no vamos como el que golpea la aventura a ver qué sale. Nosotros vamos derechitos, hermanos. Tenemos la victoria garantizada. Tenemos al Dios invicto y ganador en todas las batallas. Tenemos al Dios más grande de todos los dioses. Tenemos al supercampeón de las tumbas. Tenemos al supercampeón, hermano, de la cruz del Calvario. Tenemos al que derrotó la muerte. Tenemos al que derrotó las tinieblas, al que hizo retroceder las huestes. ¿Por qué será que estamos pensando siempre que no podemos, cuando nuestro Dios es el Dios más grande que hay en el cielo y en la tierra, y que fuera de Él no hay otro como Él? Aleluya, dale ese aplauso al Señor. Iglesia de Gaitán, el Dios que te compró no es cualquiera. El Dios que te tiene acá es un Dios fuerte. Párese y dale ese aplauso al Señor con ganas. Que sea un aplauso de victorioso, que sea un aplauso de ganador, que sea un aplauso, hermano, de aquel que la tiene clara, de aquel que ve el cielo y dice: esa es mi morada. De aquel que ve los cielos abiertos y dice: para allá voy yo. De aquel que ve al diablo pisoteado por esta iglesia. Ese, aleluya, a ese nos llamó el Señor.